células del organismo como respuesta a un estímulo de activación y ejercen su acción a través de receptores específicos. Entonces, lo más importante aquí, entender que es una proteína más de los tantos componentes de las células, de los diferentes tipos de células, que es una proteína más, que está producida por estas células y que su respuesta se va a dar a un estímulo de activación y que ejercen su acción a través de receptores específicos. ¿Cuáles son sus propiedades de estas citoquinas? Primero, su secreción es breve y autolimitada. Sus acciones con frecuencia son pleiotrópicas y o redundantes. Tienen una influencia en la producción, la acción de otras citoquinas. Sus acciones pueden ser locales o sistémicas. Ejercen su acción al unirse a receptores específicos sobre las células blanco. Señales externas regulan la expresión de receptores de citoquina y la respuesta celular a estas. La respuesta celular mayormente consiste en cambios de expresión genética en las células blanco, resultando en la expresión de nuevas funciones y algunas veces la proliferación de las células blancas. Muy bien, entonces, estas citoquinas son de secreción breve, con una acción con frecuencia, son pleiotrópicas y redundantes. Y entender esto, ¿no? La influencia de la producción, la acción de otras citoquinas. Vamos a entender por qué. Por ejemplo, habíamos visto de que son redundantes y son pleiotrópicas. Dentro de las pleiotrópicas, la activación de los CD4, de los linfocitos T helper, teníamos, ¿se acuerdan ustedes? A la interleuquina 4 como parte de sus proteínas principales dentro de sus citoquinas. La activación, obviamente, de las células B, de los linfocitos B, con la producción de las inmunoglobulinas E. Asimismo, a nivel de las células de los linfocitos T con los CD4, en la diferenciación de los T helper 2 y la interacción a nivel de los macrófagos, dando como resultado la inhibición. A nivel de las redundantes, teníamos a las interleuquinas 2, interleuquinas 4 e interleuquinas 5 dentro de los linfocitos T, teniendo como resultado la interacción con los linfocitos B y por ende la proliferación de estas. Aquí, por ejemplo, tenemos la acción a nivel de las células de los linfocitos T, el interferón gamma, los factores de necrosis tumoral, el interferón gamma para los antagonistas, al igual que las interleuquinas 10. Sus categorías funcionales tienen que ver con los mediadores y reguladores de las respuestas innatas. Dentro de esta están los productos virales y bacterianos que se activan a los macrófagos y productos de los linfocitos T. Dentro de estas categorías funcionales están los mediadores y reguladores de las respuestas adaptativas. Recordemos que son producidas mayormente por los linfocitos T, que regulan el crecimiento de los linfocitos T y participan en las fases de la respuesta dependientes de estos linfocitos T. Asimismo, dentro de estas categorías funcionales están los estimuladores de las hematopoiesis, que se producen en la médula ósea por células estromales, leucocitos y otras células. ¿Qué quiere decir? Para que se dé la maduración de la hematopoiesis, van a haber la intervención en cascada de estas citoquinas, que es un sinfín, desde la citoquina 1 hasta la citoquina 13. Dependiendo qué células van a madurar, van a intervenir como estimuladores de la hematopoiesis dentro de su maduración. Entonces, ¿cuáles son estos receptores de citoquinas?
tenemos el de tipo 1, el de tipo 2, receptores de la familia inmunoglobulina, tenemos a los factores de necrosis tumoral, a las alfa hélice de transmembrana. Entonces, vemos que hay una gama de receptores de citoquinas que permiten que obviamente se den estas uniones, estas interacciones y por ende estas estimulaciones. Entonces, para entender a qué se refieren con estos receptores de interleuquina, vemos, por ejemplo, el de tipo 1, la cantidad de receptores que intervienen, desde la 2, la interleuquina 3, la interleuquina 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15. Mientras que en los receptores de tipo 2 tenemos a la interferón alfa, interferón beta, interferón gamma, la interleuquina 10. Para los de tipo receptores del factor de necrosis tumoral, tenemos a los receptores de factor de necrosis tumoral, de los linfocitos T, los CD40, los FAS, los OX40L, y para las de inmunoglobulina, los receptores son interleuquina 1 y el stem cell factor. Y obviamente para las alfa hélice receptor transmembrana tenemos a las quimioquinas. Entonces, para los receptores de estas interleuquinas, vemos desde la interleuquina 2 con la intervención de las alfas, beta, gamma, para la interleuquina 15 de la misma manera alfa, beta, gamma, pero para la interleuquina 4 solamente alfa y gamma, dentro de la interleuquina 2 como la familia de los receptores. Aquí también tenemos a la familia de los, a nivel de la médula ósea, la intervención de la interleuquina 5. Para los receptores de la familia de la interleuquina 6, vemos la presencia de esta glicoproteína que es 130, junto con la interleuquina 6 y la interleuquina 11. Receptores, ojo. Entonces, estas se van a dividir a su vez en interleuquinas para la inmunidad innata como para la inmunidad adaptativa. Entonces, vamos a tener las citoquinas en esta columna, sus células de origen, sus células diana y la función de estas. Entonces, habíamos mencionado a la alfa de factor de necrosis tumoral. Su célula de origen se da desde los macrófagos, de los linfocitos T, helper 1, los natural killer, mastocitos, hepatocitos. Sus células diana van a ser los fagocitos, la célula endotelial, los linfocitos T, los linfocitos B y los natural killer. ¿Cuál es la función? La función es la inflamación, a nivel de la inflamación local, a nivel de la activación del endotelio linfocitos, la inducción de fiebre, la activación de las fases agudas. Para el alfa, interferón alfa, su célula de origen los leucocitos, su célula diana son múltiples, su función, la inducción del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Para el interferón beta, tenemos su célula de origen, los fibroblastos, otras células, su célula diana son múltiples. Su función es la activación de presentación antigénica, activación de los linfocitos natural killer y la inhibición de la replicación viral. A nivel de la interferón gamma, tenemos su célula de origen, los linfocitos T, helper 1, los natural killer, y los los linfocitos T. Los macrófagos, sus células dianas, tenemos su función, la formación de granuloma, eliminación de las micobacterias por macrófagos o por los macrófagos y la inducción de los complejos mayores de histocompatibilidad, tanto del tipo 1 como del tipo 2. Entonces, las acciones a nivel de los factores de necrosis tumoral. Sabemos que son una célula endotelial con una expresión de moléculas de adhesión, la selectina y los ligandos de integrina leucocitaria. Estos factores de necrosis tumoral estimulan a la célula endotelial u macrófagos
para la secreción de las quimioquinas. También activan la capacidad microbicida de los neutrófilos y macrófagos. Entonces vemos aquí el factor de necrosis tumoral a nivel de si es una inflamación local, si es a nivel sistémico o tiene que ver con un shock séptico. Si hablamos de una inflamación local, entonces vamos a ver las células endoteliales donde tenemos la intervención de la interleuquina 1 y a nivel de las quimioquinas, obviamente con las moléculas de adhesión, donde se van a activar los leucocitos. A la cabeza, pues los neutrófilos. Si hablamos de un efecto sistémico a nivel del cerebro, a nivel del hígado, a nivel de los huesos, también tenemos la participación y la activación de estos leucocitos. Si hablamos a nivel de un shock séptico, si encontramos en concentraciones altas de este factor de necrosis tumoral, vamos a tener obviamente afecciones a nivel cardíaco, a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel también hepático con una hipoglicemia. Y aquí con una formación de trombo. Entonces, el factor de necrosis tumoral ya traspolado a nivel clínico, ¿cómo es que nosotros podemos interpretar su presencia dentro de estos componentes a nivel de la concentración de plasma? Porque podemos medir este factor de necrosis tumoral como cualquiera de las citoquinas. Entonces, su acción de los factores de necrosis tumoral va desde el hipotálamo, donde obviamente induce la fiebre. Tenemos el pirógeno endógeno por incremento de la síntesis de las prostaglandinas. A nivel de los hepatocitos, la producción de proteínas de fase aguda, están los amiloides séricas A y fibrinógeno. Lo más conocido es cuando tengamos una hiperfibrinogenemia, cuando midamos el perfil de coagulación. Y obviamente eso nos lleva a la acción de los hepatocitos. ¿De qué? Que hay un daño a nivel hepático. La secreción sostenida. Está el desgaste celular de las células musculares y el tejido graso, donde se va a expresar clínicamente con una caquexia. A concentraciones altas de 10 a 7 moles disminuye la contractibilidad del miocardio y relaja la musculatura lisa, haciendo de que haya una disminución a nivel de la presión arterial y por ende shock. Vamos a tener trombosis intravascular por pérdida de la capacidad anticoagulante del endotelio y esta inhibe la expresión de las trombomodulinas. A concentraciones altas del factor de necrosis tumoral provoca caídas de la concentración de glucosa, obviamente llevándonos a una hipoglicemia por sobreuso muscular y la caída de la producción hepática. Interferón de tipo 1. El interferón de tipo 1 inhibe la replicación viral, interfiriendo con la transcripción del RNA viral, incrementa la expresión de las moléculas, obviamente, del antígeno leucocitario humano de clase 1, favorece el desarrollo de los linfocitos T helper 1, favoreciendo la expresión de receptores para las interleuquinas 12. El interferón de tipo 1 inhibe la proliferación de diversos grupos celulares, aparentemente por acción de las enzimas, que bloquean la replicación viral. Entonces, vamos viendo cada una de lo que hemos estado desarrollando en el cuadro. Una de ellas era el factor de necrosis tumoral. Ahora estamos frente al interferón de tipo 1. Seguimos con la inmunidad innata. Seguimos con las citoquinas o las citocinas. Ahora vamos a ver a las interleuquinas. En este caso, la interleuquina 1 alfa, interleuquina 1 beta. Su célula de origen, los macrófagos, las células epiteliales, su célula diana, los linfocitos T, los macrófagos, el hipotálamo. Su función, como habíamos visto a nivel del hipotálamo, era la inducción de fiebre, obviamente la activación de los linfocitos T y la activación de los macrófagos. La interleuquina 6, su célula de origen, los linfocitos T, helper 2 y macrófagos.
su célula diana, sus linfocitos T, sus linfocitos B y los hepatocitos. Su activación se da a nivel de las células T, a nivel de las células B y la activación de la fase aguda. Las interleuquinas 12. Sus células de origen, los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas. Su célula diana son los linfocitos T, los natural killer. Su función es la diferenciación de los linfocitos T helper 1, activación de los linfocitos natural killer y los ETLs y la inducción del interferón gamma. Las interleuquinas 16. Sus células de origen, los linfocitos ETL, los leucocitos, las células epiteliales. Su célula diana, los linfocitos T helper, los monocitos CD4 y los eosinófilos CD4. Su función están las quimio atrayentes, la inducción del receptor de interleuquina 2 y la inducción del antígeno leucocitario, en este caso el DR. Entonces, vamos a mencionar cada una de ellas. En este caso, la interleuquina 2. La interleuquina 12 estimula la producción del interferón gamma por la natural killer y los linfocitos T. La interleuquina 12 estimula la diferenciación de los CD4 virgen a estos linfocitos T helper 1 efector productor de interferón gamma. La interleuquina 12 amplifica las funciones citolíticas de las células natural killer activada y del linfocito T CD8 citolítico. Muy bien, ahora vamos a ver a la inmunidad adaptativa. Tenemos dentro de este grupo a las citocinas interleuquina 2, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 9. Para la interleuquina 2, tenemos su célula de origen, los linfocitos T helper 1, su célula diana, los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer, los monocitos, y su función, la activación y crecimiento de los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer y los macrófagos. Para las interleuquinas 4, sus células de origen, los linfocitos T2, los mastocitos, sus células diana, los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos. Su función, la activación y diferenciación de las células B, que cambio a isotipo de inmunoglobulina E, activa o actividad antitumoral. Las interleuquinas 5, sus células de origen son los linfocitos T helper 2, su célula diana, eosinófilos, linfocitos B. Su función, la activación, crecimiento y o diferenciación de los linfocitos B, eosinófilos y precursores hematopoyéticos. Entonces, por ejemplo aquí, mencionando la hematopoiesis, vamos a ver una gran gama, al igual que para las interleuquina 2, donde se activa y el crecimiento de los linfocitos. Para las interleuquinas 4, la activación y diferenciación de las células B. Para la interleuquina 5, también la activación, el crecimiento o diferenciación de los linfocitos B que van en cascada a nivel de los eosinófilos y precursores hematopoyéticos. Para las interleuquinas 9, su célula de origen, los linfocitos T, su célula diana, los linfocitos T, precursor hematopoyético, también va a estar supeditado a la activación de subtipo de los linfocitos T, crecimientos de precursores y activación de mastocitos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos componentes van a activarse, van a ser necesarios, porque recuerden que son proteínas muy necesarias dentro de la hematopoiesis para la maduración y diferenciación de estos componentes madurativos a nivel de la hematopoiesis. La interleuquina 10, su célula de origen, linfocitos T helper 2, macrófagos, su célula diana, linfocitos B, linfocitos natural killer, los macrófagos.
Su función es la inhibición de macrófagos y de la producción de citocinas de células T. Nuevamente, ¿no? La activación y diferenciación de los linfocitos B a nivel de la hematopoiesis. Las interleuquinas 13, su célula de origen, los linfocitos T helper 2, sus células diana, linfocitos B, monocitos, macrófagos. Su función, aquí un poco más específico, la proliferación y diferenciación de las células B, inhibición de los macrófagos. Las interleuquinas 14, su célula de origen, linfocitos T, sus células diana, linfocitos B. Su función es la inducción, proliferación de linfocitos B y la inhibición de la secreción de las inmunoglobulinas. La interleuquina 15, su célula de origen, los monocitos, los fibroblastos y otras, sus células diana, los linfocitos T, B, natural killer, los monocitos, su función, activación y crecimiento de los linfocitos T, los linfocitos B, de los natural killer y macrófagos, asimismo la proliferación de los mastocitos. Entonces vemos que la inmunidad adaptativa está muy presente a nivel de la médula ósea en las diferentes etapas madurativas de los diferentes componentes celulares de las diferentes líneas, ya sea linfoide o ya sea mieloide. Tenemos a la interleuquina 17, al TGF-beta y al factor de necrosis tumoral beta. En este caso, para la interleuquina 17, su célula de origen están los linfocitos T helper, sus células diana, los linfocitos T, los fibroblastos, los macrófagos. Su función es la inducción de la interleuquina 6, interleuquina 8 y adhesión. En el ICAN 1, la proliferación de los linfocitos T. Ahora, en relación a las interleuquinas 6 que están dentro de la inmunidad innata, ustedes recordarán que durante la pandemia uno de los valores que se han medido mucho para lo que es la reactante de fase aguda y para la toma de decisiones fue la medición de las interleuquinas 6. Muy bien, los TGF-beta, su célula de origen, los linfocitos T helper 2, macrófagos, su célula diana, los linfocitos T helper 1, los macrófagos, su función, inhibición de la activación de linfocitos T y macrófagos, inducción de la síntesis de moléculas de adhesión. Dentro de los factores de necrosis tumoral beta tenemos las células de origen, los linfocitos T helper 1, los linfocitos B, los linfocitos natural killer, las células diana son los macrófagos y el endotelio. Su función, inflamación, activación y citólisis. Un ejemplo de ellas, la interleuquina 2. ¿Qué podemos conocer de la interleuquina 2? Primero, que es el factor de crecimiento para los linfocitos T después del reconocimiento antigénico. Promueve la proliferación y diferenciación de los natural killer y amplifica su función en las células LAC. Participa en el término de la respuesta inmune, estimulando la diferenciación de las células T reguladoras y potenciando la muerte por apoptosis al activar las vías FAS. Entonces, tenemos aquí a la interleuquina 2. Recordamos que activa a nivel de los linfocitos T y a nivel de los natural killer. Entonces, tiene tres niveles de respuesta. Desde la apoptosis, desde la proliferación y desde la formación o producción de anticuerpos. Entonces, ¿cuán importante es la medición de la interleuquina 2? Claro, teniendo en cuenta la activación de ellas a nivel de cada uno de estos componentes, desde la proliferación de las células de los linfocitos T, la proliferación de las células de los linfocitos B, en lo que es anticuerpos, y la proliferación de las natural killer. La interleuquina 4.
Es la principal interleuquina para inducir el cambio de los isotipos de la inmunoglobulina E, recordemos, a nivel de los linfocitos T helper 2. En el linfocito B. Estimula la diferenciación de los linfocitos T helper 2 del linfocito T virgen. Funciona como factor de crecimiento autocrino para los linfocitos T helper 2 diferenciados. Es un antagonista los efectos del interferón gamma para la activación del macrófago. Tenemos aquí a la interleuquina 4, que va a actuar sobre los linfocitos B, al igual que los linfocitos T a nivel de CD4, los famosos NAIB, y a nivel de los macrófagos. En respuesta, tenemos a la presencia de las inmunoglobulinas E, incluso las inmunoglobulinas G1 y G4, la inhibición de la activación de los macrófagos y obviamente la expansión para los linfocitos T helper 2. Entonces, de igual manera, cuán importante es la medición de estas interleuquinas 4, entendiendo el nivel de su activación. Interferón gamma. Activa los macrófagos para eliminación de los gérmenes fagocitados. Estimula la expresión de los antígenos leucocitario humano, tanto de clase 1 como de clase 2, y de coestimuladores sobre el antígeno presentadora de las células. Promueve la diferenciación de los linfocitos T helper 1 e inhibe la proliferación de los linfocitos T helper 2. Sobre el linfocito D, promueve el cambio de isotipo a inmunoglobulina G, inhibe la producción de la inmunoglobulina E dependiente de la interleuquina 4. El interferón gamma activa neutrófilos y estimula la actividad citolítica de los linfocitos natural killer. Tenemos aquí el interferón gamma. Estas van a actuar a nivel de los macrófagos, a nivel de los linfocitos B, a nivel de los linfocitos T, NAIB, CD4 y de los antígenos presentadoras de células, teniendo como respuesta final los componentes a nivel de los macrófagos, la activación de esta, a nivel de los isotipos, a nivel de los linfocitos T helper 1 y obviamente a nivel del complejo y de histocompatibilidad humana, la presentación de la expresión de estos antígenos. Muy bien. Entonces, hablar sobre estos componentes que son las citoquinas, hablar cada una de ellas, hemos mencionado algunas de ellas, que son las más importantes, pero aquí en resumen el cuadro podemos determinar cuáles son sus funciones principales, porque realmente es sumamente amplísimo los componentes, no solamente a nivel innato, sino también adaptativo. Tenemos que tomar en cuenta que estas citoquinas son tanto del grupo innato como adaptativo, y lo que también tenemos que reconocer es que a nivel de la hematopoiesis, estas van a intervenir. ¿Por qué? Porque son proteínas, componentes que ayudan a la maduración de cada una de las etapas de la hematopoiesis, como un complejo, no solamente a nivel de hematopoiesis, estamos hablando a nivel general, a nivel celular, a nivel componente completo. Permítanme un segundo.
Las disculpas del caso. Me encuentro en el hospital y obviamente llamadas de emergencia. Muy bien. Voy a hacer una segunda toma de asistencia. Ya lo tengo. Ok. Lo que les comentaba en relación a esta parte de inmunología. Para mí lo más importante, obviamente, es incorporar repetitivamente no solamente las nomenclaturas, también los conceptos, conocer que va más allá de lo que conocemos en un hemograma, la cantidad de células y a nivel de la hematopoiesis. Es entender cómo es que estas células interactúan una tras otra y cómo es una cadena de interacción, por qué el organismo reacciona ante un estímulo externo y qué células van a activarse a la presencia de esta y son muy específicas. Obviamente, como habíamos dicho, en esta parte de las citoquinas o citocinas, son proteínas importantes que van a intervenir no solamente en el desarrollo, en el crecimiento de la hematopoiesis, sino también se van a activar en componentes de respuesta. Como habíamos mencionado en uno de los ejemplos, a nivel del hipotálamo. Esta nos va a inducir la presencia de esta o el incremento, porque todas las interleuquinas se miden, todas son medibles a nivel del suero, y esto permite saber con precisión a qué nivel está la afección. Una de las que se ha conocido muchísimo es la interleuquina 6. Tienen que haberlo escuchado durante la pandemia. Al igual que se ha medido la ferritina, al igual que se ha medido el dímero D, la interleuquina 6, como dice el cuadro, tiene que ver con un factor de respuesta de una fase aguda, porque eso es lo que era o lo que es en la actualidad el COVID-19. Entonces, cada uno de estos componentes, tenemos desde la interleuquina 1 hasta la interleuquina 17, cumplen una función específica en los diferentes células y en los diferentes órganos. También teníamos la presencia a nivel del hígado, el factor de necrosis tumoral, con la medición del fibrinógeno. Si bien es cierto, nosotros lo que medimos es el perfil de coagulación, y dentro del perfil de coagulación está el tiempo de protrombina, que es TP, el tiempo parcial de tromboplastina, que es el TTP, el tiempo de trombina, que es el TT, y el fibrinógeno. Y uno muchas veces no entiende por qué el fibrinógeno se eleva en muchas enfermedades, pero esto a nosotros nos tiene que llevar como una traducción directa de que la afección directa es a nivel hepático. Obviamente la clínica nos dirá hacia dónde se está inclinando esta hiperfibrinogenia cuando tenemos completamente elevado, ¿no? Entonces podemos citar muchos ejemplos, pero la más importante es entender en qué momento estos componentes celulares tienen que ver directamente proporcional con la presencia del incremento o disminución de las células maduras, porque es lo que visualizamos en los hemogramas, que es lo más común. Antes de yo solicitar la medición de una interleuquina, lo primero que pido es el hemograma. El hemograma y un perfil de coagulación que van de la mano. Y esas me tienen que ayudar a mí a interpretar qué es lo que yo necesito saber, si es que realmente necesito medir alguna interleuquina, que es un parámetro exquisito. Es un parámetro costoso, es un parámetro que tengo que pedirlo si estoy muy seguro de que estamos pensando en esta patología donde se va a ver comprometido alguna de estas interleuquinas. Al igual, también podemos medir el factor de necrosis tumoral, absolutamente. Y la clínica nos va a respaldar si realmente estamos pensando en un factor de necrosis tumoral de manera específica. Entonces, tenemos que tomar a estas citocinas como lo que es proteínas. Y estas nos sirven en muchas de las ocasiones como ayuda para la maduración a nivel de la hematopoiesis y en otras para la expresión como un mecanismo de defensa.
habíamos visto, ¿no? Que hay un grupo que es del sistema de la respuesta inmune innata y la otra del grupo adaptativo. Están divididos en dos grupos en los diferentes cuadros con las diferentes funciones. En punto de partida, lo que necesito yo como pregrado es que sepan la cantidad de citocinas que existe, cada una de estas, dónde funciona, y conocer la expresión de estas, no solamente en sus células de orígenes, sino también en sus células diana. Muy bien, vamos incorporando más conceptos, vamos incorporando más nomenclaturas, vamos entendiendo que el campo inmunológico sí es a nivel molecular, en definitiva, y que tiene que ver y que tiene que explicarse, en todo caso, cómo es que el sistema inmune funciona en toda su expresión, ¿no? Cómo funciona. Innato, adaptativo, hay un puente que son las células diana y que de alguna manera u otra, si no funciona el sistema inmune innato, lamentablemente pues se activa el sistema adaptativo. Respuesta adaptativa. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta para mí, con mucho gusto lo absuelvo. Y nuevamente bienvenidos a este capítulo de patología clínica. La inmunología es muy amplia, es un lenguaje bastante nuevo, pero bueno, vamos a ir avanzando. Para mí, importantísimo dentro de todo esto es que ustedes sí tengan que saber muy al 100% el tema de la hematopoiesis. Ese es el punto de partida, porque detrás de ello está toda la activación que acabamos de hablar a nivel del sistema inmune. Nuevamente me voy con mi delegado, Wilfredo, ¿correcto? Hasta acostumbrarme con los nombres. No, claro, doctora, por favor. Gracias. Wilfredo, ¿es mi delegado general? Claro. Ese es tu nombre, ¿no? Wilfredo. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, ahora sí. Tu nombre Sí, es todo Wilfredo. claro. Sí, doctora. Excelente. Es complejo, la inmunología es compleja, pero yo lo que necesito de ustedes es cuestiones puntuales, muy puntuales. Ya hemos mencionado, hasta no decir más, sobre los linfocitos T, no hay forma de que se olvide, porque es una cuestión repetitiva, ¿no? Entender de que tengo 3 tipos y de que estos están subdivididos y de que estos obviamente van a reaccionar todos los componentes que se han mencionado a nivel de las citocinas. Y a nivel de la hematopoiesis, entender toda la cascada, y si ustedes buscan, en un cuadro aparte que no lo puse, cómo es que todas estas interleuquinas intervienen en cada fase de la maduración. Tengan que reforzarlo, chicos. Ya queden ustedes reforzar algunos conceptos básicos para poder seguir avanzando dentro de la inmunología. ¿Bien? Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy Todo bien. claro, doctora. Perfecto. Dejo de compartir la pantalla. Ya está tomada la lista. En este instante yo voy a detener la grabación. La grabación está detenida. Hoy día